Bienvenidos a nuestro nuevo programa de profecías. Esta noche esperamos que ustedes podrán disfrutar de ampliar el conocimiento que habíamos comenzado en el día de ayer, cuando comenzamos a hablar del zoológico bíblico. También dijimos ayer que si una persona estudia las Escrituras con sinceridad, pronto descubrirá que la cristiandad está observando un día no señalado por Dios. De la misma manera, también verá que hay muchas otras prácticas religiosas que no armonizan para nada con la verdad bíblica. Vamos a encontrar parte de la razón o de lo que ocurrió al estudiar el capítulo 7 del libro de Daniel, cosa que hicimos en el programa anterior. La abarcante profecía de la estatua, que ya analizamos en el tercer programa, es vuelta a considerar en el capítulo 7 en un enfoque diferente, mientras que los capítulos 8 y 9 presentan el tiempo de la restauración de la verdad, y de eso nos vamos a ocupar dentro de un rato. Para recordar qué fue la profecía de la estatua, hemos hablado de los 4 imperios que estaban representados en los 4 metales de los cuales estaba constituida la estatua. Pero lo más importante no era la estatua que estaba destinada a desaparecer, sino lo que ocurría cuando terminaba todo el periodo de la estatua. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La ampliación de esta profecía es de la misma forma que fue ampliada la profecía de las 7 iglesias con los 7 sellos. La ampliación de esta profecía está dada en el capítulo 7. Medio siglo más tarde, se cuenta allí, Daniel tuvo un sueño. Ahora ya no es Nabucodonosor, sino que es Daniel el que tiene el sueño. Durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Dios conoce el fin desde el principio. Él no se equivoca. Y cuando Él dio la profecía de la estatua, quería señalar los reinos que correrían desde el tiempo de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. La siguiente profecía habría de mostrarnos algo dramático. Por eso la profecía de Daniel 7 la llamamos no solamente la profecía del zoológico bíblico, sino también que llamamos a esta profecía la profecía de algunas malas noticias. Esto es lo que vimos ayer. Pero entonces, ¿habrá alguna buena noticia? ¿Habrá alguna buena noticia? Bienvenidos al programa de hoy. En el programa de hoy tenemos que recordar cuáles son los símbolos de la profecía bíblica para poder entender lo que dijimos en el anterior y lo que vamos a decir ahora. ¿Cuáles son los símbolos de la profecía bíblica? Mares representan gente, vientos representan guerras, bestias representan reinos. Ya hemos visto, entonces, poniendo en paralelo la estatua con los animales, las bestias, que Babilonia, que estuvo entre los años 605 y 539, está representada tanto por la cabeza de oro como por el león. Que Medo-Persia está representada por el pecho y los brazos de plata y el oso con 3 costillas en la boca. Hemos visto que Grecia está representada por los muslos de bronce y la bestia con 4 alas y 4 cabezas. Que Roma está representada por las piernas de hierro y una bestia espantosa y terrible que tenía
uñas de hierro y dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba, símbolo muy apropiado del Imperio Romano. Y finalmente los dedos de los pies, donde ustedes recuerdan que los pies eran una mezcla de hierro y de barro cocido, están en paralelo con los 10 cuernos que tenía la bestia, esta bestia extraña que ahí aparece. Lo que, sin embargo, no le llamaba la atención al profeta era esa parte de los 10 cuernos, sino que había un cuerno número 11, el cuerno que surgía. Eso era lo que le había llamado la atención al profeta. Por eso vamos hoy a ampliar esto con el capítulo 8 y 9 de Daniel. A esto le llamamos la profecía de las buenas noticias. Así que qué bueno que ustedes vinieron para descubrir las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es que la verdad no será pisoteada para siempre. 2 años más tarde de la visión anterior, Daniel tiene otra visión. Y él narra así la visión. Dice que él estaba mirando y algo cruzó por el cielo. Lo que cruzó por el cielo era una visión impresionante que él tuvo. Durante la visión me vi junto al río Ulai, en Susa, que es la capital del reino persa, en la provincia de Elam. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos. Uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Continúa diciendo, vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste. Corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora, Daniel estaba preocupado por saber qué era esto, pero es interesante. Vino el ángel y le explicó, y le dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso que acabas de ver es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Esto nos interesa a nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin. Le dice así, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ese carnero está perfectamente identificado. Son los reyes de Media y de Persia. El carnero que hería al oeste, al norte y al sur fue el imperio medo-persa. Recuerden que era un cuerno más alto que el otro, así como el oso era un poco más alto de un lado que del otro, los persas más fuertes que los medos. Pero este carnero, el imperio medo-persa, conquistó Lidia en el 547 a.C., Babilonia en el 539 y Egipto en el 525. Se hizo de todo lo que había sido buena parte del imperio babilonio y más todavía. Y continuó el ángel. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es ese rey primero? Alejandro Magno. Si hay una profecía perfectamente identificada, es la profecía del capítulo 8. Porque aquí está, es el ángel el que dice, el carnero, Medo-Persia, el macho cabrío, Grecia. Perfectamente identificado. Eso nos da la posibilidad de ubicarlo dentro de la historia. Y claro, los griegos, a su vez, bueno, así como los medos y persas habían derrotado a Babilonia, los griegos derrotaron a los medos y los persas. Así fue buena parte de la historia de la humanidad, los unos derrotando a los otros y poniéndose en lugar de aquellos que antes habían dominado.
Pero volvemos a lo que hizo el macho cabrío. El macho cabrío se engrandeció mucho y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Recuerden que en la profecía del capítulo 7, el leopardo tenía 4 cabezas. Aquí vemos que el cuerno se parte en 4. Ese cuerno notable que era Alejandro Magno se parte en 4. Así como el leopardo tenía 4 cabezas, y ayer habíamos dicho que las cabezas representan división de reinos. Bueno, los 4 cuernos que se partieron de uno también representan la división de reinos. Las 4 cabezas equivalen a los 4 cuernos. Casandro se quedó con Macedonia, Lisímaco con Tracia, Seleuco con Siria y Ptolomeo con Egipto. De uno de los vientos, no confundir, hacia los 4 vientos del cielo, de uno de los vientos, y esto es para enfatizarlo, porque algunas personas cuando leen de uno de ellos piensan que salió de uno de los cuernos. No es de uno de los cuernos, es hacia los 4 vientos del cielo. De uno de los vientos, ¿de qué viento? El oeste. De uno de los vientos, recuerden que la palabra vientos aquí está indicando puntos cardinales, ¿no es cierto? De uno de los vientos, de uno de los puntos cardinales, en este caso del oeste, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. El artista ha procurado dibujar aquí el cuerno cómo crece, hacia dónde crece, al sur, a la tierra gloriosa. Roma conquista. ¿Por qué puse yo Roma? Porque ese cuerno representa a Roma. Roma conquista porque viene del oeste, ¿no es cierto? Roma conquista y se extiende hacia el sur. ¿Qué había en el sur? Egipto. En el año 30, Egipto pasa a poder de Roma. El este, Siria, en el 65 a.C., y hacia la tierra gloriosa, Judea, en el año 63. De esa manera el imperio romano se expandió. Fíjense la dispersión con este mapa y las flechas que lo van señalando. Partiendo de Roma hacia el oeste, crece desde el oeste conquistando Macedonia, uno de los 4 cuernos. El otro era Egipto, hacia el sur conquista Egipto, hacia el este conquista Siria y nos falta hablar de la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Palestina, la tierra santa, ¿no es cierto? Hacia la tierra gloriosa, allí conquista Roma. Ese cuerno prácticamente se queda con todo lo que está alrededor del Mediterráneo. Pero el cuerno ejecuta una acción grande y dramática, que esto es lo que preocupa. ¿Qué hizo este cuerno? Este cuerno se atrevió a hacer algo. Se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Quién es este príncipe de los ejércitos? Es nuestro Señor. Roma se atrevió a crucificar al Hijo de Dios. Se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Y ahora voy a leer la segunda parte del texto. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora fíjense que esto está cambiando. Ya no es el ataque solo al Señor. Ahora es el ataque a la verdad. Echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y prosperó. Le fue muy bien. Ya sabemos que Roma es ese cuerno, porque lo hemos dicho. Pero ¿cómo podría Roma, cómo podría ella hacer una obra tan extensa de no solamente ir contra el Señor, sino extenderse hasta pisotear la verdad, cuando nosotros sabemos que Roma
terminó su periodo imperial en el año 476. La única explicación, y la muy fácil explicación, es que la profecía no es solamente del Imperio Romano, sino de una continuidad de dos fases o aspectos del imperio, radicado en la llamada ciudad eterna. El cuerno es Roma imperial y luego Roma eclesiástica. No hay cambio, uno sigue al otro. Esto es lo que, así es Roma. Roma no termina en el 476 y desaparece. Roma se proyecta, Roma se extiende por mucho tiempo, se extiende hasta el fin del tiempo. Primero Roma imperial, luego Roma eclesiástica. Eso es el cuerno. El cuerno siempre persigue. Los disidentes del imperio o de la iglesia siempre estarán sujetos a represión. No importa lo que digan o lo que hagan, a quién apelen, si piensan diferentes, si son disidentes del imperio romano o disidentes de la Roma eclesiástica, habrán de sufrir represión. Y eso la historia lo demuestra, la historia lo testifica, claro que lo testifica. Por ejemplo, el Papa Bonifacio VIII, Papa que fue del 1294 al 1303, en su bula del año 1302, Unam Sanctam, proclamó que es absolutamente necesario para la salvación que cada ser humano se sujete al pontífice romano. Creo que es claro, demasiado claro. Bien, vamos a ver, para que nos quede claro la profecía, ya que alguna vez hemos puesto el paralelo entre la estatua y los 4 animales, vamos a ver ahora el paralelo entre la profecía del capítulo 7 y el capítulo 8. Repasemos mirando de arriba para abajo. El león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, el leopardo Grecia y sus 4 divisiones. La bestia es espantosa y terrible, es Roma. Los 10 cuernos es la división de Europa, ¿no?, del imperio en 10 reinos. El cuerno pequeño es la Roma de la iglesia y la escena de juicio, los santos reciben el reino de los cielos. ¿Está bien? Ahora hagamos el paralelo mirando la profecía de los 2 animales, el carnero y el macho cabrío. En el caso del primer renglón, Babilonia, no hay ningún animal. ¿Por qué? Porque Babilonia para ese tiempo ya había desaparecido. Daniel estaba mirando la visión en los días de Persia, por lo tanto no era necesario hablar de un imperio que ya no existía. Por eso esta profecía no arranca desde Babilonia, no arranca ni de la cabeza ni del león, arranca con el segundo, porque el primero ya había desaparecido. El carnero es Medo-Persia, el macho cabrío con un cuerno notable es Grecia y sus 4 divisiones. Pero el otro cuerno, el que viene del oeste, el cuerno que crece al este, al sur y a la tierra hermosa, es Roma en 2 fases. Primero imperial y luego eclesiástica. ¿Y cómo termina esto? Con la purificación del santuario y la restauración de la verdad, que es lo que nos interesa a nosotros entender. La profecía continúa así. Entonces oí hablar a un santo. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la verdad va a estar pisoteada? ¿Hasta cuándo la verdad va a estar en el cadalso y la mentira en el trono? ¿Hasta cuándo? ¿Habrá algún momento en el cual esto terminará? Y él respondió, sí, hay un momento. Hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Qué bueno, no iba a haber una interminable sucesión de líderes religiosos que iban a perseguir y perseguir y perseguir. Iba a haber un momento en el cual la verdad sería restaurada, el santuario sería purificado.
Es interesante cómo el ángel afirma esto. La visión de las tardes y mañanas, porque los días son días que dice de tarde y de mañana, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días, o como le dijo en otro lado, para el tiempo del fin. Yo, Daniel, como resultado de esto que acabo de ver, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. ¿Por qué se enfermó? Porque cuando se le explicó que eran 2300 días, él se dio cuenta que no iba a vivir para ver la restauración de la verdad. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y así termina el capítulo 8 con un profeta enfermo. Enfermo porque no entiende. ¿Qué era lo que no entendía? Aquí está el problema que él tenía. Voy al capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Ese tiempo, 70 años. Daniel, que había llegado muy jovencito como cautivo a Babilonia, sabía que un colega de él, Jeremías, había profetizado que la cautividad duraría 70 años. Y los 70 años ya se habían cumplido. Entonces Daniel está espantado porque dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora no solo son 70, sino que son 2300? ¿Qué pasa? Entonces él hace una oración. Frente a ese terrible problema que sentía, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel dice, Señor, estoy seguro que todo esto ha venido por nuestra maldad y ahora a causa de nuestra maldad tú nos vas a extender nuestro cautiverio por 2300 años más. Oh Señor, por favor, perdónanos, por favor, haz algo. Por favor, Señor, perdona a tu pueblo, no dejes que esto pase. Así estaba Daniel orando. Aún estaba hablando en oración. Una oración que, si nosotros la leemos, la podemos elevar quizá en 2 o 3 minutos. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. He venido para explicarte. Velocidad celestial, qué interesante. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Daniel comenzó a orar y en cuanto comenzó a orar el Señor no esperó que terminara la oración. Lo mandó al ángel Gabriel. ¿Dónde estaba Gabriel? Seguramente estaba en el cielo. ¿A qué velocidad vino? A la velocidad del sonido de 1330 o algo así de kilómetros por hora. No, ¿cuánto es la velocidad del sonido? 300.000 kilómetros por segundo. No, esa es la de la luz. 800. La de son 1000. Sí, es mucho más que 1000 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad del sonido son como 1000.
La velocidad del sonido es más de 1200 o 1300 kilómetros por hora, mientras que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, como ir de aquí a la luna en un segundo. Pero la luna queda aquí nomás. El ángel vino desde el cielo. ¿A qué velocidad vino? Pues a la velocidad celestial. El Señor envió la respuesta en pocos minutos. Así de rápida es la comunicación con el cielo. Es bueno saber que estamos tan cerca, que no necesitamos esperar demasiado una respuesta. Pero el ángel Gabriel le advirtió a Daniel: entiende que la visión es para el tiempo del fin. Entiende que esta visión en realidad no te toca tanto a ti, sino como a la gente que vivirá en el tiempo del fin. Al final de los 2300 días, en el tiempo del fin, dos sucesos acontecerían, dos cosas importantes. Uno, la verdad sería restaurada, y dos, el santuario sería purificado. Eso es lo que él le estaba señalando. Recordemos otra clave profética, como que, aunque ya lo dije, pero enfaticémoslo: día por año te lo he dado, un año por cada día. Si Daniel hubiera tenido que esperar 2300 días, 2300 días literales son un poco más de 6 años. Cualquiera podría esperar 6 años hasta que se terminara un problema serio, pero Daniel sabía que no eran 6 años, sino que eran 2300. Por eso se enfermó. Por lo tanto, ¿qué son 2300 días? Son 2300 años. La verdad sería restaurada al final de 2300 años, un periodo muy largo para el anciano profeta. Gabriel le explicó los términos numéricos y el significado de la visión. Comienza así la explicación del ángel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. A propósito, coloreé diferentes partes de este versículo, porque dentro de este texto hay 4 cosas importantes. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Desmenucemos un poquito que esto, sellar la visión y la profecía, significa que al cumplirse la primera parte, quedaba garantizada, quedaba sellada la segunda parte. Entonces ahora podemos ver qué eran las otras partes. Decía la primera parte del texto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Una semana tiene 7 días. 70 por 7 son 490 días o años. 490 años. Están determinadas, cortadas o separadas del periodo mayor. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Daniel, o sea, los judíos. Las 70 semanas son parte de los 2300 años. Son la primera parte de aquel periodo mayor. La primera parte son 490 años y están todavía dentro del tiempo de los judíos. La segunda parte, la última parte, mucho más extensa, es del tiempo de los gentiles, o sea, los no judíos. ¿Cuándo empezar a contar esto? El ángel también le dice: mira, para contarlo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Según Esdras 7:13, el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén fue dado por el rey persa Artajerjes en el año 457 a.C. Es desde allí que comenzamos a contar el periodo profético, desde la salida de la orden. Eso está interesante porque le fue dicho a Daniel
con una antelación de casi 100 años, ¿no? O quizá un poco menos, pero se le fue dicho desde cuándo tenía que empezar a contarse. O sea que los 490 años, que son las 7 semanas y las 62 semanas, comienzan este periodo en el año 457 a.C. Eso de las 7 semanas es porque no contamos solamente el decreto de Artajerjes para restaurar, sino que en el 408, o sea, 49 años, se finaliza la reconstrucción. Y ahora hay que sumarle las 62 semanas que nos van a llevar hasta el año 27. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el año 27? ¿Qué ocurre en el año 27? El bautismo de Jesús. La profecía había dicho ungir al Santo de los Santos. Desde que el decreto que permitía la reconstrucción de Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías, en total ahora transcurrirían 69 semanas proféticas, es decir, 483 años. Los 49, primero los 434, y nos llevarían este tiempo hasta el año que nos interesa, el año en que fue ungido el Mesías. ¿Qué quiere decir eso de ungido el Mesías? ¿Recuerdan ustedes qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? El Espíritu Santo vino del cielo, descendió como paloma, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Esa fue la unción de nuestro Señor. El tiempo, el año 27. Recuerden que la palabra Mesías significa el ungido. ¿Cuándo fue ungido o bautizado Jesús? En el año 15 del gobierno de Tiberio César. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Lucas, que es un escritor preciso, da el tiempo y la comparación del año 15 del gobierno de Tiberio César cae en el año 27 de nuestro calendario, la era cristiana. ¿Qué pasó con nuestro Señor? El Señor sufrió, sabemos, su muerte y su pasión, su entrega por nosotros, son parte de los 3 años y medio que siguen. Él cumple su ministerio, pero al final Él muere por nosotros. Aquí está el tema de la última semana. Después de las 62 semanas, habían transcurrido ya todas las 62 más 7, ¿no es cierto? Estamos hablando de la última semana que quedaba. Esta última semana es explicada con mayor detalle. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero es interesante la precisión de la profecía. Por una semana, o la siguiente semana, Él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren ustedes la precisión. 3 años y medio, la mitad de 7. El ministerio de Jesús se extendió exactamente por 3 años y medio. Él murió en abril del año 31. La otra semana la dividimos en 2 partes entonces. 3 años y medio del ministerio de Jesús y luego otra cosa que vamos a comentar dentro de un momento. Va desde el bautismo hasta la muerte de Jesús. A la mitad de la semana, Cristo el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se realizaban los sacrificios. Pero ¿qué pasó el día que Jesús murió en la cruz? El velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Un tremendo terremoto sacudió no solo la tierra, no solo sacudió el templo, no solo sacudió las conciencias de los que allí estaban, sino que se rasgó el velo del templo, dando por terminada la vigencia del santuario de la tierra, dando por terminada la vigencia de los sacrificios. Se comenta, se dice que lo que ocurrió en ese momento es que mientras el sacerdote estaba en el templo con el cuchillo en la mano para matar el cordero, conforme era lo señalado para ese día, que era el día de Pascua,
listo el sacerdote para matar el cordero, el terremoto, por supuesto, causó una conmoción, se cayó el cuchillo de las manos del sacerdote y el cordero se escapó. Se escapó. No murió, porque el verdadero cordero estaba muriendo en la cruz. Ahí estaba terminando, se había acabado el sacrificio y la ofrenda exactamente a la hora señalada. Otra semana, a los 7 años, repetimos, desde el 27 el bautismo de Jesús y su muerte 3 años y medio más tarde. Pero ¿a dónde nos llevan? ¿Qué pasa con los otros 3 años y medio? Al final de ese periodo, 3 años y medio más tarde, Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, muere apedreado. ¿Qué importancia tiene este apedreamiento de Esteban? Esteban fue el primer mártir registrado. Tal vez ha habido otros, pero es el primer mártir registrado. El apedreamiento de Esteban significó varias cosas. Según las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría en el año 34. Dios le dio oportunidad a los judíos. Después de la crucifixión de Jesús, los judíos tuvieron 3 años y medio más para arrepentirse. Pero cuando Esteban fue apedreado en el año 34, 3 años y medio más tarde, los judíos dejaron de ser la nación escogida de Dios. Y entonces por eso hablamos del tiempo de los gentiles. Las 70 semanas terminan con el primer mártir cristiano, Esteban. Termina con el rechazo del evangelio por los líderes judíos y el evangelio es entonces libremente llevado a los gentiles. La iglesia ya no sería más una iglesia étnica formada por un pueblo, sino una iglesia formada por gente de todas las naciones. Este mapa muestra la dispersión de los cristianos, sobre todo en los viajes del apóstol Pablo, que fue el apóstol a los gentiles. Así que este periodo lo reafirmamos para que no les quede ninguna duda, comienza en el 457, la siguiente parte es, la primera parte termina con el apedreamiento de Esteban, pero la segunda parte, que es la más extensa, se extiende por 1810 años más. Si yo resto 2300 menos 490, me quedan 1810, que es el tiempo de los gentiles y que nos llevan hasta el año 1844, cuando se inicia el juicio en el cielo. Bueno, ahora me estoy adelantando. Estoy diciendo que se inicia el juicio. Tengo que demostrarlo y vamos a tratar de hacerlo. La fecha clave aquí, ¿cuál es? 1844. Es una fecha señalada por la profecía. 1844. ¿Qué pasó en 1844? Ocurrieron 2 cosas. En el cielo fue iniciada y se está todavía llevando a cabo, está todavía aconteciendo la purificación del santuario. Esto merece una explicación muy, muy profunda. Por eso, sobre esta primera parte, coloco este sello. Es el próximo tema. Ustedes necesitan conocer el próximo tema, porque es la purificación del santuario y el juicio de Dios. Esa parte la dejamos para el próximo tema. Y ahora veamos lo que dice abajo. En la tierra la verdad fue restaurada después o comenzando con el año 1844. ¿Qué pasó entonces en 1844? Al culminar la profecía, en 1844, los adventistas, es decir, los creyentes en el segundo advenimiento de Cristo, comenzaron a predicar la necesidad de prepararse para el juicio. La palabra adventista significa que cree en el advenimiento. No estamos hablando de una iglesia organizada, sino de gente que creía en el advenimiento. ¿Dónde había adventistas que creían en el advenimiento y lo predicaban? Pues allí en Inglaterra estaba un señor Irving, que fue un pionero en predicar acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Saben ustedes una cosa? En Escandinavia, como las leyes prohibían que los adultos predicaran, el Señor inspiró a niños.
y los niños fueron colocados encima de las mesas de los bares, en cualquier lugar donde los podían ubicar en un lugar prominente, los niños hablaban de la segunda venida de Cristo. Pero quizá el testimonio escrito más notable ocurrió en Sudamérica. En Chile había un jesuita llamado Manuel Lacunza. Este hombre escribió un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Siendo jesuita fue expulsado de las colonias americanas y él terminó sus días en Italia, en Imola, Italia. Pero ese manuscrito de Chile o de alguna forma llegó al Río de la Plata. Y un prócer argentino, el general Manuel Belgrano, se hizo con una copia manuscrita y en Londres lo hizo imprimir. No había imprentas de importancia en el Río de la Plata en ese momento, así que él lo hizo imprimir allá en Londres y las copias llegaron hasta el Río de la Plata. Y era un libro consultado por los patriotas de la independencia argentina. Probablemente el personaje más notable de aquella época sea Francisco Ramos Mejía, un hombre que no solamente creyó en la segunda venida de Cristo, no solamente creyó en que había que guardar los mandamientos y guardar el sábado, por supuesto, sino que lo enseñó a la gente que trabajaba en su establecimiento, un enorme campo que él tenía en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, en una estancia llamada Miraflores. Los días de Francisco Ramos Mejía terminaron en una finca, una chacra que él tenía en la localidad llamada Tapiales, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Argentina, de Buenos Aires. Quien visite alguna vez este lugar, si viene desde el aeropuerto o va hacia el aeropuerto, podrá ver que desde la autopista que conecta el aeropuerto hay allí un mirador prominente que marca el sitio donde existió el primer adventista del séptimo día, hombre que creía en la segunda venida de Cristo y guardaba el mandamiento. Pero 1844, que fue la fecha, no era solamente un tiempo para indicar aquí exactamente se restaura la verdad. La verdad comenzó a ser restaurada ya desde un poco antes con la predicación, ya repetimos, de Ramos Mejía, de Lacunza, pero en los Estados Unidos, a partir de 1831, un agricultor llamado Guillermo Miller levantó un movimiento tan abundante en la cantidad de personas que lo siguieron, que realmente conmovió buena parte del país. Uno de los miembros del creciente movimiento adventista tuvo una visión. En esa visión vio a Jesús que pasaba del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial y entendió que algo estaba ocurriendo y ese pueblo que había tenido el chasco por no haber visto a Jesús venir, recibió un nuevo ánimo, un nuevo empuje, algo que está de alguna forma también contenido en otra profecía del Apocalipsis que veremos un poco más adelante. Y la iglesia comenzó a crecer. Dios utilizó a una mensajera especial, solamente unas pocas semanas después del chasco, la utilizó como mensajera para que diera mensajes a este pueblo, orientación para que la iglesia pudiera crecer en muchas áreas de servicio y así el movimiento adventista avanzó y avanzó en diferentes lugares, primero de los Estados Unidos, porque a partir de 1844 también se cumplió la profecía de Apocalipsis capítulo 14, que analizaremos en algún momento. Sí, los adventistas, al cumplirse los 2300 años, se levantan para amonestar a un mundo culpable de desobediencia, instándolos a prepararse para la venida de Jesús. Más tarde, unos pocos años más tarde, ese grupo sí se organizó como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gente que podemos considerar
han restaurado la verdad. ¿Son los adventistas la mejor gente del mundo? Voy a contarles un relato que seguramente es una ilustración y puede no tener viso de realidad, pero dice que unos pájaros iban volando en B. Y de pronto uno de los pájaros que estaba más atrás le dice al colega: oye, ¿se puede saber por qué estamos siguiendo siempre a ese que va adelante? ¿Acaso es el único sabio? Y el otro pájaro le dice: cállate, es el que trae el GPS, es el que trae el mapa, por eso lo vamos siguiendo. Sí, probablemente los adventistas no sean la mejor gente del mundo, deberían serlo, pero hay una cosa clara: tienen el mapa, saben de dónde vienen y a dónde van. Y esto es algo que debe alentar a todo aquel que quiere conocer de dónde viene y a dónde va. Podríamos afirmar aquí o decir a todos que probablemente lo que Moisés le dijo a su suegro: ven con nosotros que te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien a Israel, es algo que nosotros podemos decirle a todo aquel con quien se relaciona: acompáñanos, camina al cielo con nosotros, porque entendemos que el Señor está con nosotros. Pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo y terminará toda la historia de dolor y sufrimiento. Señor, quiero ser un colaborador contigo, no solo esperando tu venida, sino también dándola a conocer a todos aquellos con quien me relaciono. Esta es sin duda una oración que todos los que estamos aquí podemos elevar y confiadamente esperar la venida de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.